Estás al aire de la isla. Me voy a ir a saludarlo a Matías Pessoa, que además de ser docente y estar en tema de educación, es papá también, ¿no? Mati, un gusto saludarte, Jesús, acá en De la Isla para toda la provincia. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Bien, bien, acá pasando la mañana, escuchando Vilma Palma, nos delata la edad. Nos delata. Escuchá, ¿cómo está Sí, el tema del con frío. frío? ¿Vos estás en Beltrán? Sí, en Beltrán, sí, sí. ¿Y cómo se...? Fresco, fresco, la verdad que y yo vivo medio cercano a lo que es sección Chacra, así que se siente un poquito más todavía. Ah, bueno, sí, nos Está todo pasaron medio congelado afuera. 11 grados, nos pasaban en esa zona de Chacras, 8, 9. No, no, sí, hizo mucho frío, mucho frío. Pero Bueno. bueno, estamos en invierno y bueno, dicen, no, es mental, es una sensación. Sí, nos pasaba un amigo hace un ratito. eh, Dame una mano, Gaspar. Ahí está, Gasparcito que aparece en el plano. Decía, es mental, es mental, es mental, es mental. Es Bueno, mental. bueno, Bueno, pero Mati, viste que los subsidios al gas no es lo mismo vivir en Santiago, en Tucumán, en Chaco, Formosa, que en el sur, ¿no? lo miraba ayer, ahora que justo, mira, lo toca hasta el tema. Perdón, pero No, no, es que está buenísimo el tema. Acabas de tirar un tema. En San Luis, uno de los Rodríguez A hablaba cuando él en su momento defendía el tema también de, porque está bien, sí, están más hacia el norte, pero también tienen zonas frías y en su momento habían hecho los reclamos y con se plantaron bien en su momento y habían logrado tener justamente el tema del subsidio. Y él decía, yo claro, tengo un departamento en Buenos Aires, pero en Buenos Aires pago 7.000 pesos de gas. Y y acá en bueno, el por eso. interior pagás... eh, Y vamos a ver cuánto van a ser las facturas ahora y a mira, partir yo pagué la de... última de acá de la esquina, que tenés dos calefactores nomás, que no mucho Sí, más sí, distinto que una casa. sí. 130.000 pesos, una cosa así, y ahora hay que pagar la otra. Pero... Y Y bueno, y bueno, ahora va a venir con el consumo de... La que vas a pagar la que viene ahora, la que viene con el consumo de invierno. así La que que bueno. pagaste no es la que estabas gastando. Vamos a ver cuánto pagamos ahora con la que le abrís el grifo al gas porque hace frío y le subís el calefactor. Y bueno, y capaz que va a venir el doble entonces, 300 lucas, qué Y sé yo. sí, Ponele. sí, 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 Eh, sí. bueno, Bueno, hablemos de educación y uno de los sí, temas sensibles porque la educación ha estado en crisis, pero creo que es de los peores momentos que atraviesa hoy en esta provincia y ni hablemos del país, pero hablemos de la provincia de Río Negro, que es donde estamos, nacidos, criados y todo. Em, Se intenta llevarla a un punto híbrido y cuando hablamos de híbrido, un poco presencial, un poco online, un poco bueno. ¿Querés que nos metamos en el tema? ¿Te parece? sí, como que no. Sí, sí. Yo soy docente de nivel superior y es donde más rápido se está yendo hacia esa línea, digamos, de lo que mencionás vos, que es esta virtualidad, hibridez o enseñanza en la virtualidad, ¿no? Hmm. Eh, y la verdad que, bueno, hay que ir viendo algunas cuestiones como para pensar en la posibilidad de eso o decir que no también a eso, ¿no? En nuestro caso se están formando docentes que van a estar frente a un grupo de estudiantes que van a estar en la presencialidad, porque la escuela, los niños y niñas están adentro de la escuela. Con un grupo de docentes, reuniéndose con las familias, y la verdad que nosotros entendemos que la formación docente no sé bien cómo pensarlo, pero es compleja de trabajarla en la virtualidad, ¿no? O en esta hibridez. Hmm. Eh, Principalmente lo que se está planteando es que hay que contar con los dispositivos adecuados, pero principalmente con la conectividad adecuada. Con los servicios de Internet que contamos ahora en institución educativa, se conectan dos, tres computadoras a una videollamada y ya no puedes descargar un mail. Eh, o no puedes conectarte a Internet. O sea, ¿es posible para mejorar alguna de las prácticas? Sí. ¿Es posible fortalecer el trabajo en las plataformas digitales? También. Eh, en algunas prácticas de enseñanza o algún tipo de clases se puede trabajar en la hibridez también.
pero el irrenunciable de la enseñanza del docente, que tiene que mirar a un estudiante, que tiene que poner el cuerpo, que tiene que trabajar en una escuela, es la presencialidad. El tema que parecen algunos conceptos medio raros ahora, como presencialidad sincrónica, por ejemplo, ¿no? Quiere decir, por ejemplo, que no hablan ahora de presencialidad de estar en cuerpo y en presencia en el espacio, sino hablan de una presencialidad mediatizada por pantalla, por un Meet, por un Zoom, y la verdad que yo lo veo complejo la enseñanza desde ese lugar. Ahora, desde tu experiencia en los establecimientos públicos, porque desde educación nos Sí, filtran y no nos dan entrevista, no quieren que hablemos con nadie de educación, eh, y está bien, porque no quieren exponer la situación real que se vive y entonces se cuidan el culo. Pero los establecimientos están en condiciones hoy de tener, bueno, tienen buena conectividad primero, están en no, condiciones. yo puedo hablar de la institución donde trabajo, que es el Instituto de Formación Docente, y es algo que hemos planteado el grupo de docentes y quienes estamos trabajando. La conectividad no nos permite trabajar en un entorno completamente virtual. No, como te decía, se conectan 2, 3 dispositivos, 4 dispositivos. Bueno, está bien que hay mucha gente en instituto, pero eh, no terminamos usando nuestros datos. Creo que de la nota que vos me decías, esta que me consultabas, lo que termina diciendo el docente, que uno termina usando un plan propio o los datos propios para poder trabajar desde el propio edificio con conectividad. Y muchos de los compañeros están planteando eso. Entonces, si vos estás planteando una enseñanza mediatizada por las tecnologías y en esta hibridez, bueno, la primera condición sería buena, buen ancho de banda para poder trabajar acorde a eso. Pero de por sí, si estuviera eso, creo que hay un punto que más allá, no sé si por ahí la gente que está escuchando lo puede llegar a entender, pero se están formando docentes, ¿no? Que tienen que ir a un aula, que tienen que hacer sus prácticas, que tienen Está bien, que pero poder mirar a alguien a la cara. Cuando yo tengo la experiencia del 2020, tengo la experiencia del 2021, tengo la experiencia de la pandemia y lo que nos dejó en las instituciones y lo que dejó esa experiencia. Está bien que estábamos muchos aprendiendo, me incluyo, pero no fue una experiencia muy grata esa educación mediatizada por pantalla y en WhatsApp, ¿eh? entonces, Mati, si yo te pregunto cómo incorporamos la IA o las nuevas tecnologías a la educación, ¿qué opinión te merece? Que hay que saber utilizarla, que no es lo mismo usar cualquier IA, que tiene que estar mediatizada por el docente, que muchas veces la IA fabula, que muchas veces te puede llegar a contestar lo que vos querés escuchar, eh, que es un camino que puede colaborar, sí, pero la cadena de pensamiento y la resolución de problemas, que eso es un andamiaje que se va construyendo desde el desarrollo de la inteligencia, es algo que se trabaja en un proceso. Ahora, si la IA te va a empezar a dar todas las respuestas, vamos a dejar de pensar. Es más, en muchos otros lugares, no en Argentina, del mundo, se está volviendo a que al estudiante vuelva a escribir en el papel, al que el estudiante vuelva al libro físico, pero bueno, ni una cosa ni la otra. Yo creo que a veces es equivocado pensarse en los extremos, ¿no? Claro. Bueno, Y así, y a no es y así, y a no, sino cómo la utilizamos, ¿no? Y hay diferentes desarrollos de inteligencia virtual que son algunas más adecuadas para ciertos formatos. Eh, el instituto está intentando trabajar algo de esto, pero lo cierto que nos termina tapando un poquito el agua, ¿no? Porque esto va mucho más rápido de las posibilidades de la comprensión de quienes lo rodean, y realmente ahora lo que termina sucediendo, que es lo que no está bueno que pase, que un estudiante recibe una evaluación, la copia y la pega completamente en Meta, que es la más accesible que tienen, que es la de WhatsApp, o en Gemini, que es la de Google, que también que es la que está más a mano, y le pide la respuesta, ¿no? mm, Y ahí el que no está pensando es el estudiante, sino la que le está dando las respuestas es la inteligencia artificial. Ese es el problema. Eh, pero bueno, es algo que llegó y que hay que incorporar, el tema son los cómo, está las bien. formas.
Ahora, déjame preguntarte esto, Mati, también. ¿El docente está preparado para esta evolución? Y claro, no, es que esto va mucho más rápido, volvemos a lo mismo. Y ahí es donde tiene un rol importante el ministerio, la formación permanente, los institutos de formación docente también, en cuanto a que los docentes que están principalmente en la escuela secundaria, por ejemplo, puedan ir reconociendo estas herramientas, puedan ir viendo cómo trabajar con estas herramientas, eh, porque creo que te lo dije, nos estaba pasando el agua. Por ejemplo, mi hijo va al secundario, va al 55, en cierta parte de acuerdo con la medida, los chicos a ese colegio no llevan el celular. No lo están llevando. Está bien, pero es una decisión de los padres, una decisión de la escuela. No, fue claro, no, lo charló la escuela. La escuela lo charló al interior del cuerpo docente. Estaban habiendo dificultades que muchas veces tenían que ver con el uso del celular, con estas imágenes que usan y por ahí diálogos ofensivos en el chat de grupo. Y el cuerpo docente y directivo lo planteó al grupo de padres. Me decía un papá, escucha, Mati, mi hija tiene 8 años, ya los chicos tienen grupos de WhatsApp, yo todavía no sé cuánto más la voy a poder sostener sin teléfono. Claro, bueno, el tema es que el uso de dispositivos y el uso intensivo de los dispositivos, la exposición frente a las pantallas, está generando otras dificultades que no están siendo tan visibles en este momento y por eso mismo, vuelvo a decir, el apoyo fue de la gran mayoría de los papás. Algún papá que planteaba, bueno, pero mi hijo cuando sale me avisa porque vive en las chacras y después tiene educación física y bueno, que lo lleve. En realidad lo que se decía es que no lo lleve, bueno, lo llevará pagado a la mochila y que no lo saque. Y si algún docente o el preceptor lo ve al estudiante usando el celular, se lo retienen. Pero bueno, creo que es todo esto que venimos hablando, ¿no? Cómo atraviesa las tecnologías a las instituciones están preparadas, tienen el equipamiento, está la conectividad, el docente está formado, porque si no es como un como sí, ¿no? Y ahí es donde podemos errar, ¿no? Como esto me está diciendo vos, que nadie pueda estar regulando medianamente cómo es el día a día de las infancias, de los docentes frente a las pantallas. Ahora, Mati, definitivamente va a ser un tema que va a haber que abordarlo en algún momento, digo. Sí, por eso, la formación superior, la formación docente, que es el nivel donde yo estoy trabajando, después atravesado por todos los niveles de modalidad, en inicial, en adulto, en los nocturnos, en varias instituciones educativas. El nivel superior es una temática, por eso está esa nota que vos me consultabas, que sale ahí en el diario, en la que ya están hablando de formación en la hibridez, ¿no? Entiendo que hay carreras que se pueden hacer a distancia, completamente a distancia, y hay instituciones que forman en algunas carreras a distancia, y uno acude una vez al mes a rendir exámenes o esta cuestión así. Pero bueno, por ahí estamos hablando de carreras que permiten esta modalidad por el ejercicio de esa profesión. Está bien. Pero bueno, hablar de eso en la docencia creo que es complicado, ¿no? Mati, se suma justo porque está para la próxima entrevista a una persona que conoces o lo tenés visto de alguna manera, el Juan Piancheletti, y se suma y también dice que puedo aportar algo, así que lo aprovecho, lo saludo. ¿Qué haces, Juanpi? ¿Cómo va? Placer estar acá con ustedes. Venía escuchando a Mati, la verdad que bueno, con Mati hablo constantemente. Estuvimos en la reunión esa justamente donde se planteó este formato de hibridez. La principal problemática, y comparto con Mati, es que no se explica cómo y de qué manera ni de qué manera se va a llevar adelante esta idea. Pero yo también tengo una visión, no sé si una de las principales problemáticas que tenemos nosotros, por ejemplo, en el Instituto de Formación Docente, es que ha caído la matrícula por una cuestión socioeconómica, porque nosotros teníamos muchos estudiantes de Chimpay, Belisle, que han dejado de venir por el tema que no pueden costear los costos. No sé si es una alternativa o pensarlo en la hibridez, pensando quizás en sumar la matrícula, sí un cambio de formato también en la organización del instituto para poder atraer más estudiantes. Ahora, ¿quién lo plantea al cambio? Viene de Dirección de Educación Superior. ¿De Nación o la provincia? Es un de Nación, mandó el lineamiento y provincia se adapta.
al lineamiento de Nación. ¿Y lo puede tomar o no lo puede tomar? ¿Es una decisión de la provincia o cómo es? Y teóricamente está descentralizado, pero bueno, los núcleos centrales son... Es buena pregunta, ¿viste? Porque... Sí. Desde provincias dijeron que no se iban a adaptar, pero bueno, claramente están siguiendo el lineamiento. ¿Sabés, Juanpi, cuál era la propuesta en su momento? Que fue una reunión con el intendente en Chimpay, hacer un anexo en Chimpay, así como tiene el CER. Ah, mira, está bueno eso. Esa es buenísima, sí, la planteamos en la reunión pero con ¿sabés Mati. qué significa eso? No sé, significa eso? no sé. Plata. ¡Ah! No sabía dónde ibas, por eso. A nosotros no nos va a sacar. Pero escuchá, a ver, Chimpay lo puede hacer, puede destinar a algún lugar un espacio físico. Claro, el tema que seguramente que tiene que ser, cubrir las horas, claro. ¿Cómo es el tema? Para pagarle a los docentes que van a ir a dictarlo. Claro, no, en su momento se había hablado que Chimpay ponía la infraestructura, el lugar, lo que era el establecimiento, y había que aumentar la carga horaria de algunos de los docentes que estaban... Claro. Sí, o la movilidad. En el instituto para que puedan ir a cumplir funciones también a Chimpay. Y después lo otro también que puede ser es que se creen nuevas carreras, ¿no? Para traer más matrículas, pueden estudiar más estudiantes, sumar alguna carrera en nuestro instituto de Luis Beltrán, por ejemplo, ¿no? Un instituto que está pensado desde las ciencias sociales por las características, las carreras que tiene, historia, geografía, pero pensar en un profesorado en economía, o en su momento se pensó en un profesorado en educación especial. Si hay muchos que nos están escuchando, yo entiendo que habría mucha gente que se anotaría en esta carrera y se volvería a llenar el instituto de estudiantes. Si yo en la clase a mi estudiante le voy a pasar un video de YouTube o un video que descargué, que ya lo pueda mirar desde la casa, si yo le voy a pedir que lea un material y que haga una sinopsis o se genere un debate, lo puedo hacer en un foro en la plataforma. El tema es que lo peligroso es pensar la educación, ya sea en el nivel superior, de un adulto responsable, autónomo, que tiene su tiempo, en la mediada completamente por las tecnologías. Es como que esta nueva normativa abre a esa posibilidad donde dejaríamos de trabajar en la presencialidad física, y hablan de esta presencialidad sincrónica. Porque hasta ahora el reglamento de nuestro instituto hablaba de un 50 y 50. Así que esto ya se venía haciendo. Vos podés virtualizar hasta un 50% de tus clases. Y esto le permitía, por ejemplo, a algunos espacios curriculares reducir la carga horaria, y un pibe ahora que se gasta un montón de guita para viajar desde Chimpay hasta Beltrán para estudiar, no hacía falta que vaya a todas las clases. Bueno, o faltaste a esta clase, como faltaste a esta clase, tenés que hacer tal trabajo que va a estar subido en la plataforma. Eso se venía haciendo. El tema que ese 50 presencial ahora habla de presencialidad sincrónica. Se le está hablando de que un estudiante que está por medio de una pantalla estaría presente, ¿sí? Y eso es aún algo un poco más complejo, que va un poquito más allá, que ahora hasta ahora no se había planteado de esa manera, ¿sí? Y después te vuelvo a hacer otra pregunta. Como pasa en otra provincia, por ejemplo en Córdoba, todo estudiante con el certificado de alumno regular, o en Neuquén creo que también es, viaja gratis en el sistema público de transporte. Mira qué buen planteo bueno. No, entonces estamos diciendo que no pueden ir a estudiar porque no pueden costear el transporte, pero si queremos invertir en educación, ¿no estaría bueno que el estudiante que está cursando una carrera, o que es el estudiante de una escuela pública o de quien sea, pueda viajar gratis en el transporte? Es que en realidad eso es invertir en educación. No es una locura, porque en otros lugares se hace. Digo, muchas veces pensamos que la solución es y es la sobrecarga también del docente, es la sobrecarga también de los modos de trabajo, porque para el docente que planifica para la presencialidad y para la virtualidad tiene otra tarea más, digamos, ¿no? Y eso aún lo pone un poco más. Ahora, para los y hay que dos, estar preparado también. digo, Mati, porque ¿ella también es docente? No, sí, ¿Quién? está en proceso. Está en proceso. Bueno, pero sin dudas, pues la próxima entrevista que viene, digo, tenemos que estar preparándonos o ir ya cambiando la cabeza con respecto a quizás nosotros que somos un poquito más viejitos, no tanto, pero sí, bueno, venimos viviendo toda esta evolución. Creo que de algún momento tenemos que plantearnos que en algún momento va a cambiar, Mati.
pero porque nos va a pasar por encima, que es natural que nos va a pasar por encima el mundo tecnológico. Sí, sí. Igualmente, insisto, los espacios de talleres, los espacios de las prácticas, donde vos tenés que ver si un docente se puede desenvolver frente a un grupo de estudiantes y llevar una clase adelante, eso no lo podés trabajar en virtualidad. ¿Me explico? Sí, en eso tiene razón, Mati. Imposible. Una cosa lo específico... No lo podés trabajar en virtualidad. Cuando un estudiante tiene que enfrentar un grupo de clase, es más, hubieron patologías que nosotros no pudimos detectar en estudiantes nuestros en tiempos de pandemia, que recién las pudimos detectar cuando el estudiante lo teníamos sentado frente a nosotros. ¿Se entiende? Digo, ahora si yo soy abogado o soy alguna otra profesión esta donde lo que principalmente leo y no estoy en una interacción, y bueno, capaz que sí se puede hacer una formación completamente distinta. Pero formando a docentes en la Ahora, virtualidad. Perdóname, Mati, también lo pongo acá, lo pongo sobre la mesa. ¿Quiénes deciden estos cambios? ¿Y cómo se deciden? Digo, se van. Dijo algo Juan Pablo, hay debate de estos temas, digo, se ponen sobre la mesa, che, discutámoslo realmente, vamos a poner a pilas. Bueno, por eso. A ver, el tema es así, el CFE, el Consejo Federal de Educación, donde se juntan todos los ministros y van haciendo la resolución y la reforma. Ahora, desde este gobierno, hay una impronta en algunas cuestiones diferentes. Y después esas resoluciones del CFE tienen fuerza de aplicación, digamos. Después cada provincia, dentro de cierta autonomía que tiene, va aplicando las reformas. Por ejemplo, los planes de estudio de la formación docente se están modificando la gran mayoría y se ha pedido una reducción de la cantidad de horas y espacios en los planes de estudio de la mayoría de las carreras de los profesorados. Eso, así rápido, implica menos horas, menos trabajo y menos horas de formación de los estudiantes. Pero bueno, es otra discusión para otro día capaz, pero... Y después esas normativas se bajan a las instituciones para ir consensuando. Pero lo cierto es que cuando hay una decisión política que avanza en un sentido, a veces la discusión termina siendo un como sí, ¿no? Bueno, pero se avanza. Es como medio lo que está diciendo, medio como que ya llegó y ya está. ¿No? Claro. Medio como que... pero bueno, nada, te voy a escuchar. Eso es mi preocupación, ¿no? De un estudiante frente a un grupo de clase, de un estudiante dando sus prácticas, de un estudiante que tiene que poner el cuerpo, de un estudiante que... La educación es vínculo, la educación es presencia, la educación es estar con el otro, la discusión, la escuela es estar con el otro, ¿no? Entonces, si en toda nuestra tránsito educativo vamos a estar mediatizados por las pantallas y después me va a poner frente a un grupo de 30 pibes, y la verdad que no sé cómo se los va a arreglar. Claro. Ese es el punto. Nada, mientras te voy escuchando... Y más por un área como la nuestra, ¿no? Yo estoy en el área de estética expresiva, el profe, ¿no? Donde vos querés que el docente de formación trabaje la disponibilidad corporal, ¿no? Cómo se mueve dentro del aula, qué espacios ocupa, cómo organiza el grupo de estudiantes dentro del aula, la actitud lúdica, ¿no? Los pibes a veces pasan ahora con el profe que le está hablando y el pibe se entra a dormir, y eso sí tiene que ver con las prácticas docentes, y eso no se entrena mediatizado por pantallas, ¿no? Ahora, pero escuchá, Mati, la otra pata fundamental, que son los alumnos o los pibes o los estudiantes, ¿quién le preguntó qué es lo que quiere o cómo lo quiere? Porque vos te ponés frente a ellos y capaz que lo estás planteando de la forma que lo estás planteando, se aburrieron, se durmieron, no te dan bola o se fueron para otro lado. ¿Qué es lo que los entretiene o qué los mantiene ocupados o atentos a determinada cosa? ¿Cómo se trabaja eso? Tiene que ver con las prácticas, con los modos de estar, tiene que ver con las clases que prepara el docente, tiene que ver conozco excelentes profesores, ¿eh? No, pero que no es contra los profesores, pero estoy planteando un tema que hay que preguntarles cómo trabajamos ahí también. Otra, el tema de la no repitencia, esto de que pasan y hasta terminan con un nivel, ¿cómo se dice? Educativo, por llamarlo de una forma, ¿cómo se dice? Académico, muy malo, o sea, no saben leer, interpretar. Te voy a repetir una frase que te dije la otra vez, creo que lo charlamos. Un estudiante no repite una trayectoria, sino que la rehace. Por ejemplo, yo todos los años apruebo lengua, pero era mi caso, soy un desastre en matemáticas. ¿Por qué voy a hacer de nuevo todos los años lengua si mi problema no está en lengua y mi problema está en matemática?
porque eso es repetir. Yo todos los años ponele que apruebe. Apruebo lengua, apruebo música, apruebo educación física, ponele que apruebe sociales porque también me las arreglo un poco, pero todos los años desapruebo matemática, inglés. Ahora, ¿por qué ese estudiante que supuestamente ese año aprendió eso, por qué el otro año tiene que volver a hacer lo mismo? O sea, se aburre, ¿no? Está bien. Lo Buen que se planteo. está diciendo es que un estudiante no repite trayectorias, sino que las rehace. Y después esto que avanzan sin sentido en una trayectoria académica en la cual supuestamente no se interrumpe, supuestamente lo que dice el régimen académico de la escuela secundaria, de la SRN en particular, es que un estudiante no puede avanzar al ciclo superior, hacer a tercer año, que sería el primer año del ciclo superior, que es donde arrancan el ciclo modalizado, adeudando espacios del ciclo básico. Eso quiere decir que un estudiante, por ejemplo, que tuviera dificultades en matemática, ocuparía su tiempo y el tutor y el profesor que tiene horas de disponibilidad para acompañar las trayectorias, si las tuviera, pero con todas estas horas que le están bajando a los profes, no sé si las tienen, estaría tratando de aprender matemática para poder avanzar en su trayectoria en matemática. Entonces no llegaría a quinto año adeudando matemática. El tema es que la vieja escuela hacía repetir trayectoria, y lo cierto es que vos tenías 3 previas, y te quedaba alguna más dando vuelta para ahí 4, y Sí. volvías a repetir todo. Claro. El tema es, el concepto no es repetir, sino rehacer, que cada estudiante, como hace en el ciclo superior, tenga una trayectoria individualizada en la que pueda tener una continuidad en esa trayectoria y vaya pudiendo aprender. Pero lo importante es que cuando llega a quinto año haya aprendido, ¿no? Tal cual. El tema es que las escuelas, ahora con esta baja de la matrícula que se está hablando, en vez de dejar a los profes en funciones como sería la de acompañamiento de las trayectorias, se les están acortando los cargos, se les están reduciendo las horas. Entonces, si vos querés una escuela que realmente acompañe, una escuela que realmente tiene presencia con esos estudiantes, el estudiante puede ir en contraturno, por ejemplo, aprender matemáticas, tenés que tener docentes con horas disponibles para hacer eso también. Claro. Ahí está la mirada. Pero vuelvo a decir lo mismo. Y me gustaría que eso la gente que está escuchando lo escuche. Un estudiante no repite, rehace. Eso no quiere decir que no aprende. Entonces el estudiante estaba en primero, desaprueba matemática, pasa a segundo, pero ese estudiante debería estar con la matemática de primero mientras está tratando de aprender la de segundo, pero no puede aprender la de segundo si todavía no sabe la de primero. Pero el problema es que ese estudiante lo tiene en matemática, pero si adeuda matemática de primero y matemática de segundo, cuando llega a tercero, matemática, y bueno, no va a aprender matemática. Juan Piqué, no Entonces, compartías ¿qué que... estrategia podemos pensar en la escuela para que ese estudiante que avance en su trayectoria y no está pudiendo aprender ese espacio curricular, realmente lo pudiera aprender? Bien, te decía, cortito, ¿qué es lo que no compartías, Juan? No, sí, si no comparto, sino que no... La idea central está buena de la SRN, lo que plantea Mati, no se está llevando, en una problemática que no llegamos como los estudiantes puedan aprovechar esos espacios que se generan para que puedan avanzar en esos espacios que adeudan. La verdad estamos fallando, no sé si los docentes o el sistema educativo o los estudiantes, la verdad que no les interesa aprovechar estos espacios. Me pasa a mí hoy en día que en el instituto me llegan estudiantes que adeudan espacios y no van tienen los talleres en el secundario y no van. Le insistimos, la verdad que la idea no es mala, lo que lo plantea Mati es la idea central de este proyecto. El problema es cuando vamos a la práctica no está dando esos resultados que muy bien plantea Mati. Antes nosotros teníamos en las escuelas comunes, porque antes, a ver, la tasa de egreso de la escuela de la que egresó mi hija, por eso digo, yo tengo una hija que es profesional ya, que es docente, era alrededor del 25% la tasa de egreso de la escuela secundaria. ¿Sí? Eso quiere decir que por cada 100 chicos que iniciaban la escuela secundaria, en la escuela diurna estamos hablando, ¿no? Llegaban a quinto año 25, quizás menos también, ¿eh? Ya sé que tenía primeros años superpoblados, y pues yo trabajaba en esa escuela, donde continuamente teníamos un estudiante de 17, 18 años conviviendo con uno de 13 en primer año, con problemas de conducta, se cagaban a palo todos los días fuera de la escuela. Eran los turnos en los que estaban los primeros años eran ingobernables en la escuela, los docentes sin poder dar clases, porque la matrícula de primer año estaba cargada de repitentes y de estudiantes que egresaban de la escuela primaria. Sí, igual se sigue dando, los datos de violencia que das también se siguen dando, ¿eh? Por más que los quieran tapar, no trasciendan, sigan estando. Sí, mi hijo transita ahora la escuela secundaria, y te puedo asegurar que el 55 de ahora no es del que yo fui, ni el que fue alguno de mis hijos, no, en cuanto a una de estas dificultades. Y después, ¿sabes quiénes terminan yendo al 55?
los que repiten en el 29. Qué buen dato. Entonces, el tema es esta cuestión de que en realidad los niños y los adolescentes que están cursando en las escuelas puedan tener esa continuidad en las trayectorias. Ahora lo que nos está pasando es que la transitan, pero tenemos que saber si realmente aprenden o no. Ahí está el punto. Bien. Y ahí, ¿quiénes son los responsables de que un niño, niña, adolescente o quien esté estudiando aprenda? ¿Quién es el responsable de que aprenda? Bueno, pues tengo que darle... Muchos ya sé que están pensando en el docente, pero tenemos que hablar de las condiciones de enseñar y aprender. Y eso, ahí entra un montón de gente, entra el ministerio, las políticas públicas, las políticas del Estado, el equipo docente, y ¿sabes quién más también es muy responsable para que saber si tu hijo aprende o no? La familia. Bueno, pilar Lo que fundamental. está pasando es cuando el chico llega a la escuela secundaria, se olvidan de que el pibe va a la escuela y parece que ahí se tiene que ir solo. Sin embargo, uno, cuando su hijo llega a la casa, le tiene que preguntar, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué hicieron? ¿De qué hablaron? De tal tema, esto, lo otro, porque las familias tienen que seguir acompañando. Parece que salen de la escuela primaria y el pibe ya es totalmente... Y no es así. Bien. Entonces, si hablamos de comunidad educativa, Ministerio de Educación, escuela, familia, y hablemos de comunidad educativa, porque si no es fácil echarle el rollo a otro y cargarle las tintas sobre los docentes. Y ahí hay un punto que muchas veces es el que tenemos que empezar a charlar. Mati, yo Con te agradezco seriedad, ¿no? este ratito que nos diste, porque bueno, está la próxima nota y se tienen que ir también. Te dejan acá un saludo, dice una excelente persona, Matías, saludo de parte de Pampero de Pomona. Tomá. El Pampa. Bueno, Amigo de los clásicos. está muy bien. Mati, un abrazo grande y da para seguir charlándolo. Sí, tal cual, siempre salen lindos temas. Así que te agradecemos mucho este ratito. Gracias por llamar y gracias por tenerme en cuenta, y esa nota de diario, si la gente la quiere leer, va a entender un poquito de qué estábamos hablando. Bien, salió una nota en el diario, en el de Tirada en el Río Negro, donde hablaba justamente de este tema. Sí, exactamente. Mala mía. Bueno. Gracias, Abrazo. Mati. Saludos, Abrazo. Juanpi. Chao, Mati. Esté bien. Chao. Bien.